Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque no fue un humano quien salvó la vida de una joven a punto de morir. Fue un caballo viejo, olvidado por todos, el que escuchó lo que nadie más pudo oír. ¿Cómo es posible que un animal haya sentido el peligro antes que cualquier persona? ¿Y si te dijera que no fue casualidad, sino un milagro? Esta historia rompe todo lo que creemos saber sobre el instinto, la fe y el valor. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de ver a los animales y a ti mismo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en que el sol parecía dormirse despacito sobre los cerros de San Jacinto, pintando de oro las tejas viejas y los caminos de tierra. El aire olía a pasto recién cortado y tortillas en el comal, y los gallos seguían cantando aunque ya eran más de las 5. En el rancho, el milagro de Dios, al borde del pueblo, todo parecía calmo, como siempre. Pero a veces los milagros nacen justo en los días más normales. Ahí estaba él, Apolo, un caballo viejo, de esos que ya nadie mira 2 veces. Su pelaje marrón oscuro ya mostraba mechones grises y sus pasos eran lentos, pero firmes. Tenía los ojos grandes, brillantes, como si guardaran dentro cientos de historias, y la verdad, sí las guardaba. Apolo pertenecía a don Ernesto del Valle, un hombre de 67 años, de piel quemada por el sol, espalda encorvada por los años y una mirada que había visto de todo. Ernesto no era de hablar mucho, pero cuando se trataba de sus animales, en especial de Apolo, se le soltaba la lengua. «Este caballo tiene más corazón que muchos cristianos», solía decir mientras lo cepillaba al atardecer. Ese día, como siempre, don Ernesto estaba en el corral, sentado en su banquito de madera, con su sombrero cubriéndole los ojos. Tenía un radio viejito que apenas se oía, y con la mano derecha sostenía una taza de café negro. Apolo, como si supiera que era la hora, se acercó al bebedero, tomó un poco de agua y luego se quedó mirando al horizonte, inmóvil. «¿Qué ves, viejo?», preguntó Ernesto sin moverse. «¿Todavía esperas a tus tiempos de gloria?». Apolo no respondió. Claro, pero algo en su postura cambió. Paró las orejas, alzó el cuello y dio un par de pasos hacia el portón de madera. Luego relinchó. No fue un relincho fuerte, de esos escandalosos. Fue uno corto, seco, como de advertencia. Ernesto frunció el ceño. «¿Qué te pasa?», dijo levantándose. Caminó hasta la reja y miró hacia donde Apolo señalaba. «¿Viste algo?». El caballo comenzó a inquietarse. Caminaba en círculos, resoplaba y empujaba la reja con el hocico. Hasta pateó la tierra con una de sus patas delanteras. Ernesto, sorprendido, abrió el portón. Apolo no dudó. Salió trotando con dirección al bosque de los cedros, al otro lado del campo de agaves. «Apolo, ¿a dónde vas?», gritó Ernesto, tirando su taza de café al suelo mientras corría por su sombrero. No era común que Apolo actuara así. Llevaba años tranquilo, resignado a su vejez. Pero en ese momento era otro. Se movía con la fuerza de sus mejores tiempos, como si algo dentro de él lo estuviera guiando con urgencia. Ernesto se subió a su vieja camioneta azul y siguió el camino de polvo que bordeaba los sembradíos. Mientras conducía, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Algo andaba mal, muy mal. En el pueblo, todos conocían esa parte del bosque. Era densa, húmeda y con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Las vías del tren cruzaban por ahí, aunque hacía años que casi no pasaban ferrocarriles. Aún así, todos sabían que de vez en cuando, a la misma hora, un tren de carga cruzaba sin detenerse. Siempre puntual, siempre veloz. Apolo corría como si lo supiera, como si su alma le gritara que no había tiempo, que tenía que llegar antes de que fuera tarde. Y ahí estaba Ernesto, a lo lejos, persiguiendo al único ser que jamás lo había decepcionado. Mientras tanto, el pueblo seguía en su ritmo. En la plaza central,
Las niñas jugaban con sus muñecas y los abuelos leían el periódico. Nadie sospechaba que, en ese mismo instante, en lo más profundo del bosque, la vida de una joven colgaba de un hilo, pero aún nadie sabía su nombre. Nadie sabía que Camila Ibarra, desaparecida desde hacía 3 días, estaba a minutos de un destino trágico. Apolo no lo sabía tampoco, al menos no con la lógica humana, pero su instinto le hablaba. El mismo instinto que había salvado potros, encontrado caminos entre tormentas y ahora lo empujaba a correr hacia el peligro, sin pensar en su edad, sin miedo. Don Ernesto, ya con la camisa empapada de sudor, detuvo la camioneta en seco al ver la silueta del caballo entre los árboles. Se bajó, tropezó con raíces y gritó: «¡Apolo! ¡Regresa! ¿Qué estás buscando?». No hubo respuesta, solo el eco de los cascos golpeando la tierra, y entonces un sonido rompió el aire, un silbido, largo, lejano. El tren. Ernesto se congeló. «No», murmuró, sintiendo cómo el corazón le latía en el pecho con fuerza. El sol se escondía detrás de las ramas, pero todavía era de día. Lo suficiente para ver, con claridad, cómo Apolo se detenía bruscamente junto a las vías, cómo resoplaba, cómo bajaba la cabeza, y comenzaba a escarbar la tierra con una urgencia desesperada. Ernesto corrió, y aunque aún no podía ver a Camila, aunque aún no sabía la magnitud de lo que estaba por suceder, ya presentía que su caballo había sido guiado por algo más que el instinto, tal vez por Dios. Tal vez por un lazo invisible que une a los seres puros con el dolor de los inocentes. Pero eso sería revelado muy pronto. El sol ya estaba bajando sobre los campos de San Jacinto, tiñendo el cielo de un color entre naranja y fuego. Las sombras de los árboles se alargaban en silencio, como si supieran que algo grave estaba por suceder. El aire, que hasta hace poco estaba lleno de aromas del campo y risas de los niños, ahora tenía un peso distinto, una tensión que no se veía, pero se sentía. Apolo seguía corriendo, sus patas golpeaban la tierra con fuerza, dejando una estela de polvo detrás de él, y aunque sus articulaciones ya no eran las de antes, había algo en su cuerpo, o en su alma, que lo impulsaba a seguir, como si algo muy dentro de él supiera exactamente hacia dónde ir. No era casualidad, no era un simple arrebato, aquello era propósito. Don Ernesto, que apenas podía seguirle el paso, manejaba su camioneta por el borde del campo de agaves, sacudido por cada piedra del camino. Tenía las manos temblorosas en el volante, los ojos clavados en la figura marrón que se perdía entre los matorrales. Cada vez que lo veía desaparecer entre los árboles, el corazón se le iba hasta la garganta. «¿Qué estás haciendo, Apolo? ¿Qué es lo que sientes?», murmuraba con la voz quebrada. En su pecho, un recuerdo se encendía. No era la primera vez que ese caballo actuaba de forma extraña. Años atrás, cuando una tormenta arrasó parte del pueblo, Apolo fue el único animal que presintió la llegada del agua. Golpeó las puertas del granero con tal fuerza que don Ernesto salió justo a tiempo para salvar a sus animales. Desde entonces juraba que ese caballo tenía algo especial, una conexión con algo más allá, y esa misma conexión lo traía ahora hasta el bosque de los cedros. La camioneta se detuvo en seco cuando las ramas se volvieron demasiado espesas. Ernesto bajó, empujando con dificultad la puerta oxidada, y entró al bosque con pasos rápidos pero torpes. El crujir de las hojas secas bajo sus botas y el murmullo del viento entre los árboles eran los únicos sonidos hasta que lo escuchó otra vez. El relincho no era uno normal, era un grito, un llamado, un aviso. «¡Apolo!», gritó Ernesto, empujando ramas con los brazos. «¿Dónde estás?». No hubo respuesta, pero a lo lejos algo brilló entre los árboles. Era la luz del sol reflejada en las vías del tren. Y de pronto, un eco, lejano, metálico, el sonido de un tren aproximándose. Ernesto se detuvo, paralizado. En ese momento no pensaba en milagros, ni en señales divinas.
Solo sabía que su caballo estaba corriendo hacia una línea férrea y que un tren estaba por llegar. Sintió una angustia que lo atravesó entero. Volvió a correr. Los arbustos le rasguñaban la cara, se tropezaba con raíces, pero no se detenía. Algo en su pecho ardía como fuego, y cuando por fin cruzó el último árbol, lo vio. Apolo estaba parado junto a las vías. El pelaje sudado brillaba bajo la luz. Estaba quieto, con la cabeza baja, como si olfateara algo. Luego alzó la mirada. Sus orejas se movieron de un lado a otro, y entonces relinchó de nuevo, más fuerte, más urgente. Ernesto bajó por la pendiente y gritó: «¿Qué pasa, Apolo? ¿Qué ves?». Y ahí, en ese preciso instante, la vio. Una figura, a apenas unos metros de las vías. Era un cuerpo, atado, una persona. Ernesto se quedó helado. Su primer impulso fue correr, pero sus piernas se trabaron por la impresión. A medida que se acercaba, su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Y cuando al fin estuvo lo suficientemente cerca para ver con claridad, soltó un grito ahogado. Era una muchacha joven, de cabello largo, castaño oscuro, piel clara y llena de polvo. Sus muñecas estaban atadas con cuerdas gruesas y tenía los labios cubiertos con un pedazo de tela. Se movía débilmente. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, se clavaron en los de Ernesto. «Dios mío», murmuró él corriendo hasta ella. «Tranquila, niña, ya estás a salvo». El tren silbó a lo lejos. No había tiempo. Ernesto sacó su cuchillo del cinturón y comenzó a cortar las cuerdas con manos temblorosas. Apolo no se movía. Estaba entre ellos y las vías, como un guardián dispuesto a darlo todo. Las ruedas del tren se escuchaban ya, rugiendo como una bestia. Ernesto logró cortar la última cuerda justo cuando el viento del tren comenzaba a levantar la tierra. Jaló a la muchacha hacia atrás. Rodaron por la ladera y el tren pasó, rugiendo. Atrás quedó solo el estruendo del metal, las hojas volando y el corazón de ambos latiendo como tambores de guerra. La muchacha lloraba. No podía hablar, pero abrazó a Ernesto con fuerza y luego miró a Apolo. El caballo, todavía firme, giró la cabeza lentamente hacia ella, y por un instante algo sagrado ocurrió. Se miraron, como si ya se conocieran, como si él hubiera sentido su dolor desde lejos. «Fue él», susurró la joven con voz ronca. «Fue él quien me encontró». Ernesto no respondió. Solo acarició el lomo sudado de su compañero, sintiendo que ese caballo no era solo un animal. Era algo más, un enviado, un testigo silencioso de lo que los humanos no alcanzan a entender. Y sin saberlo aún, acababan de abrir la primera página de una historia que sacudiría a todo San Jacinto. Era mediodía cuando la desaparición de Camila Ibarra se volvió noticia en todo San Jacinto. Su madre, doña Rosario, ya había ido a la comandancia 3 veces, con los ojos hinchados de tanto llorar y la voz temblorosa de angustia. Camila tenía apenas 19 años, era estudiante de enfermería, alegre, carismática, de esas personas que se ganan el cariño de todos sin esfuerzo. Tenía el cabello largo, liso y castaño oscuro, ojos color miel, y una sonrisa que parecía iluminar hasta el lugar más apagado. Pero llevaba 3 días sin aparecer, sin señales, sin llamadas, sin rastros. Nadie sabía si se había ido o si alguien la había llevado. La gente del pueblo murmuraba. Algunos pensaban que se había escapado con algún novio, otros que quizá se había perdido en el bosque. Pero su madre sabía que no. Ella sentía en el pecho ese dolor que solo una mamá reconoce. Su hija estaba en peligro, y lo estaba. Mientras todos especulaban, Camila seguía ahí, amarrada, tirada en el suelo, con los brazos atados tan fuerte que la cuerda le había abierto la piel. Tenía la ropa sucia, la cara raspada por las piedras y los labios secos, cubiertos por una tela sucia que apenas le dejaba respirar.
Cada intento de moverse solo le causaba más dolor. Cada minuto que pasaba, sentía que era el último. El lugar donde la tenían no era visible desde ningún camino. Las vías del tren pasaban por una zona abandonada del bosque de los cedros, donde los árboles eran tan densos que apenas entraba la luz. Las hojas caídas cubrían el suelo como una alfombra silenciosa y los insectos zumbaban sin parar como si fueran los únicos testigos de lo que ahí ocurría. Nadie pasaba por ahí, nadie, y justo por eso la eligieron. Camila, con los ojos llenos de miedo, miraba hacia arriba, rogando a Dios. En su mente repetía una oración sin parar, aunque la voz no le salía. Señor, por favor, no me dejes morir aquí. Tenía la boca seca, el cuerpo adolorido y el corazón deshecho. Sentía que el tiempo se le acababa, y lo más doloroso era que estaba sola, o eso pensaba. Lo que Camila no sabía era que, mientras ella rogaba en silencio, un alma noble estaba siendo guiada directamente hacia ella. Un caballo viejo que nadie habría imaginado capaz de nada más que pastar y dormir bajo la sombra. Pero ese día, Apolo estaba escuchando un llamado que iba más allá del oído. Los animales sienten. Eso lo sabían los abuelos del pueblo. Decían que los caballos eran los primeros en presentir una tormenta, un temblor o una tristeza, y Apolo tenía el corazón tan afinado que parecía capaz de detectar el sufrimiento humano desde lejos. Quizá por eso corrió, quizá por eso no se detuvo. Camila apenas tenía fuerzas para abrir los ojos. Su cuerpo había entrado en un estado entre la desesperación y el delirio. Pero de repente escuchó algo. Al principio pensó que eran pasos humanos, pero no. Era un sonido firme, rítmico, un galope. El corazón le dio un salto. Intentó levantar la cabeza y entre los troncos y la luz que se filtraba como hilos dorados, vio algo moverse. Una silueta, marrón, imponente. Apolo. El caballo la vio. Se acercó despacio, sin miedo. Su respiración era agitada, pero su mirada era serena. No había miedo en él, solo determinación y ternura. Camila lloró. No podía creer lo que estaba viendo. Un caballo, solo en medio del bosque. Un caballo que se acercaba a ella, que bajaba la cabeza, que la olía con cuidado, como si entendiera, como si supiera. Apolo relinchó fuerte. Era un llamado, una alerta, y no estaba solo. A unos metros, don Ernesto venía corriendo, jadeando, apartando ramas como podía, con el rostro rojo por el esfuerzo y la desesperación. «Apolo», gritó, «¿qué encontraste?» Y entonces la vio, Camila, tirada, amarrada, los ojos llenos de terror. Ernesto se quedó congelado por un segundo. Luego se lanzó hacia ella, sacó su navaja del bolsillo y cortó la tela de su boca. «Tranquila, niña, tranquila, ya estoy aquí. Vas a estar bien». Su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. Camila respiró profundo, por primera vez en horas. Tosió, lloró. «Gracias», dijo entre sollozos. «Me iba a morir aquí. Nadie me escuchaba». Don Ernesto la ayudó a incorporarse. Con delicadeza, le quitó las sogas de las muñecas y los tobillos. Sus manos estaban hinchadas, moradas por la presión de las cuerdas. El tren aún no se escuchaba, pero ya no había tiempo que perder. Apolo, como un centinela, no se movía de las vías. Ernesto alzó la vista y entonces lo oyó. El silbido lejano del tren, el retumbar del metal, acercándose. «Tenemos que salir de aquí ya», gritó, y cargó a Camila como pudo, ayudándola a caminar colina abajo. El tren pasó rugiendo apenas unos segundos después. La tierra tembló, las hojas volaron, y el viento caliente les golpeó el rostro como una bofetada del destino. Camila, apoyada en el hombro de don Ernesto, no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia Apolo. El caballo aún estaba ahí, viéndola, como si la cuidara, como si supiera que esa vida que había salvado no era solo una vida, era parte de algo más grande. Y ahí, mientras el tren se alejaba y el silencio regresaba al bosque,
Camila pronunció un nombre, uno que cambiaría el rumbo de toda la historia. Fue Lucas, susurró con los ojos cerrados mientras se desmayaba en los brazos de Ernesto. Él lo hizo. Él me dejó ahí. El calor pegaba fuerte esa tarde. El cielo estaba despejado, pero el aire era denso, como si el propio mundo contuviera la respiración. La camioneta de don Ernesto avanzaba lentamente por el camino de terracería rumbo a la clínica del pueblo, levantando una nube de polvo detrás de ella. En el asiento del copiloto, envuelta en una cobija raída que Ernesto había encontrado en la parte trasera, iba Camila, inconsciente, con la cabeza apoyada en el vidrio. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados, y aún tenía tierra en la frente y en el cabello. Apolo trotaba al lado, como si no quisiera separarse de ella ni un instante. En el volante, don Ernesto mantenía los ojos fijos al frente, pero de vez en cuando los desviaba hacia la muchacha. Su respiración era ligera, apenas audible, y aunque todavía no entendía qué había pasado exactamente, una certeza le retumbaba en el pecho. Si no fuera por Apolo, esa niña estaría muerta. Cuando llegaron al pueblo, la escena fue tan inesperada como impactante. Nadie estaba preparado para verla. Los vecinos salieron de sus casas, interrumpieron los juegos, las conversaciones en las bancas y hasta la misa en la capilla. Don Ernesto bajó del vehículo con la rapidez que le permitía su cuerpo. Abrió la puerta del copiloto y cargó a Camila en brazos. Su cuerpo parecía liviano, como si ya no perteneciera del todo a este mundo. ¡Es Camila!, gritó una señora desde la panadería. La encontraron. Una mujer de mediana edad salió corriendo desde la tienda del otro lado de la plaza. Su delantal estaba manchado de masa y sus ojos hinchados de días sin dormir. ¡Mi hija!, gritó. ¡Dios mío! ¡Mi niña! Era doña Rosario. La mujer se lanzó hacia don Ernesto y cayó de rodillas frente a ellos, llorando desconsoladamente mientras abrazaba los pies de su hija. ¿Quién la trajo?, preguntó uno de los vecinos. Don Ernesto, aún agitado, respondió: Fue el caballo. Fue Apolo quien la encontró. El silencio cayó sobre todos. Nadie supo qué decir. Algunos se miraron entre sí con incredulidad, otros se persignaron. Era imposible, inexplicable, pero ahí estaba la prueba. Una muchacha rescatada segundos antes de morir, y un caballo viejo, cubierto de sudor, con los ojos llenos de algo que no era animal. Era comprensión, era fe. Una patrulla llegó minutos después. 2 agentes, confundidos, bajaron y tomaron nota de todo. Ernesto apenas pudo relatar lo básico: que Apolo se había soltado solo, que lo siguió hasta el bosque, que lo guió directo a las vías y que ahí estaba Camila, amarrada, deshidratada y a punto de ser arrollada por el tren. Uno de los policías, el oficial Sánchez, un hombre de piel clara, bigote delgado y voz firme, preguntó con escepticismo: ¿Estás seguro que fue el caballo quien la encontró? Ernesto lo miró de frente. Tan seguro como que estoy respirando, oficial. Yo solo lo seguí. Camila fue llevada de inmediato al centro de salud. Una doctora joven, la doctora Hernández, piel canela, cabello rizado recogido en una trenza, manos firmes y voz dulce, la recibió con urgencia. Está deshidratada y tiene varias contusiones, dijo mientras la auscultaba. Pero va a sobrevivir. Milagro. Eso fue un milagro. Don Ernesto, sentado en una silla del pasillo, se quitó el sombrero y lo sostuvo en el pecho. Miraba por la ventana hacia la calle, donde Apolo seguía de pie, amarrado a un poste de madera. A pesar del cansancio, no se recostaba, solo observaba, como si estuviera esperando a que todo terminara bien. Un par de niños se acercaron con cautela. ¿Es él el caballo héroe?, preguntó uno con los ojos brillando. Sí, respondió el otro. Dicen que Dios le habló, y aunque los adultos se reían por lo bajo, nadie se atrevía a negar esas palabras, porque en el fondo todos sabían que lo que había pasado ese día no era algo normal. Pasaron un par de horas. El pueblo entero ya estaba enterado.
Los celulares no dejaban de sonar, y un joven periodista del periódico local, El Mensajero de San Jacinto, llegó con su cámara colgada al cuello. ¿Puedo hablar con usted, don Ernesto?, preguntó con una libreta en la mano. ¿Es cierto que Apolo la encontró solo? Don Ernesto asintió sin dudar. No sé cómo ni por qué, pero ese animal escuchó algo que nosotros no pudimos. ¿Y usted cree que fue un milagro? Ernesto lo pensó por un segundo. Luego miró hacia donde estaba Apolo, rodeado ahora por varios niños que le daban zanahorias, y respondió: yo no creo. Yo estoy seguro. Mientras tanto, en la clínica, Camila despertó. Sus ojos se abrieron lentamente y lo primero que vio fue el rostro de su madre, a su lado, sosteniéndole la mano. «Mamá», susurró, «¿dónde estoy? Estás a salvo, hija. Te encontraron. Ya estás aquí conmigo». Camila comenzó a llorar. Se aferró al brazo de su madre y tembló. «Él me amarró. Lucas, ¿fue él?» Rosario palideció. «¿Lucas Rentería?», preguntó. «¿Tu exnovio?». Camila asintió, temblando. «Me llevó al bosque. Me dijo que si no era suya, no sería de nadie. Me dejó ahí. Me dijo que nadie me escucharía, que el tren haría todo por él». Rosario la abrazó fuerte. «Shh, ya pasó, mi amor, ya pasó». Y mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, Camila murmuró algo que dejaría a todos sin aliento. «Fue el caballo. El caballo me salvó. Apareció entre los árboles como si supiera. Me miró y supe que Dios me había escuchado». Fuera de la clínica, Apolo levantó la cabeza, como si en ese momento supiera que su tarea estaba cumplida. Pero lo que nadie imaginaba aún era que el rescate no era el final. Era apenas el inicio de una historia mucho más oscura, porque lo que parecía un accidente pronto se revelaría como un plan calculado, y lo peor de todo era que no era la primera vez. La noche cayó sobre San Jacinto con una calma engañosa. En la fachada blanca de la clínica del pueblo, la luz de los faroles zumbaba débilmente, mientras las ventanas dejaban escapar el murmullo de voces apagadas y pasos suaves de enfermeras. Dentro, en la habitación 4, Camila dormía profundamente por primera vez en días. Su madre, doña Rosario, no se movía de su lado. Le acariciaba el cabello en silencio, agradecida, pero con los ojos enrojecidos, como si su alma todavía estuviera temblando de miedo. Afuera, en cambio, el pueblo hervía en rumores. En la cantina de Don Hilario, al fondo de la plaza, varios hombres se reunieron en torno a una mesa de madera vieja, con las sillas cojas y las cervezas sudando entre sus manos. Las conversaciones se cruzaban, unos en voz baja, otros sin contener la indignación. «¿Tú crees que fue el exnovio?», preguntó uno, un mecánico de bigote espeso y camiseta manchada de grasa. «¿Lucas Rentería?». «Eso dijo la muchacha», respondió otro, con voz ronca, «que él la amarró en las vías». «Pero, ¿cómo el caballo supo dónde estaba?», interrumpió alguien más, un joven delgado con gorra. «Eso es lo que nadie explica». Todos se miraron entre sí. Porque, aunque el pueblo era pequeño y la gente estaba acostumbrada a chismes, lo que había pasado ese día iba más allá de cualquier historia. Era verdad. Camila había sido encontrada a minutos de morir, atada, herida, desesperada. Y el único que supo dónde estaba fue Apolo, un caballo viejo, cansado, que hacía años no salía solo ni al camino de entrada del rancho, pero ese día se convirtió en guía, en protector, en salvador. Las preguntas flotaban como nubes pesadas sobre San Jacinto. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué justo él? ¿Y por qué Lucas? Don Ernesto, mientras tanto, estaba en el patio trasero de su casa, sentado en la vieja mecedora de madera que crujía con cada movimiento. El aire nocturno olía a tierra mojada, porque una llovizna fina había humedecido el ambiente. A unos metros, Apolo descansaba bajo el techo del corral, de pie, como siempre lo hacía, no acostado, nunca lo hacía, como si aún tuviera cosas pendientes. Ernesto lo miraba fijamente. «Tú sabías algo», dijo en voz baja, acariciándose la barba canosa. «No sé cómo, pero sabías». Se levantó con dificultad y caminó hacia él.
Apolo alzó la cabeza y sus grandes ojos marrones se clavaron en los de su viejo compañero. Había en ellos algo que Ernesto no lograba explicar. No era solo nobleza, era una especie de tristeza, como si dentro de ese animal habitara una memoria que lo marcaba profundamente. «Tú lo reconociste, ¿verdad?», susurró el hombre. «A Lucas». Porque sí, Lucas Rentería no era un extraño para Apolo. Años atrás, cuando tenía apenas 17, había trabajado en el rancho como aprendiz. Venía todos los días, montaba a los caballos, ayudaba en el ordeño y se encargaba de limpiar los establos. Pero tenía una mirada difícil, fría, impredecible, y una sola vez, Apolo reaccionó de manera tan violenta que Ernesto nunca lo olvidó. Fue una tarde nublada, y Lucas estaba cepillando a una yegua llamada Bruma. Nadie supo qué pasó exactamente, pero la yegua relinchó fuerte y se echó para atrás, asustada. Apolo, que estaba al otro lado del corral, cruzó corriendo el espacio como una flecha y se interpuso entre ella y el muchacho. Lo empujó con fuerza y casi lo lanza al suelo. Luego se colocó delante de Bruma, con las patas bien plantadas y la cabeza baja, como desafiando a Lucas. Ernesto lo vio todo, y desde ese día decidió que ese joven no volvería a poner un pie en el rancho. «Tú lo reconociste», repitió, «y por eso fuiste, porque lo sentiste». En la comandancia, mientras tanto, el oficial Sánchez revisaba unas grabaciones de cámaras de seguridad tomadas de un rancho vecino a las afueras del bosque. Las imágenes eran borrosas, pero en una de ellas se alcanzaba a ver a un joven caminando solo, con una mochila en la espalda y gorra negra. Entraba al bosque por un sendero poco transitado. La hora coincidía con el día en que Camila desapareció. «Mira esto», le dijo a su compañero, el oficial Ramírez. «¿No es Lucas?» Ramírez, un hombre de rostro redondo y cejas gruesas, asintió. «Sí, ese es. Lo he visto muchas veces por aquí». Sánchez suspiró. «Y no hay registro de que haya salido del bosque. Nada. Como si se hubiera esfumado». Ramírez frunció el ceño. «¿Y si sigue ahí?» El oficial Sánchez guardó silencio por unos segundos. Luego se levantó y dijo: «Mañana temprano vamos a organizar una búsqueda. No podemos dejar esto así. Esta vez, no». Pero había algo más que inquietaba a Sánchez, una duda que no lo dejaba dormir. Camila había dicho algo más mientras estaba en la camilla de la ambulancia, justo antes de cerrar los ojos. «No fui la única», susurró. Esa frase le dio vueltas toda la noche. ¿Qué quiso decir? ¿Acaso no era la primera vez que Lucas actuaba así? ¿Había más víctimas? ¿Más secretos enterrados en ese bosque? Y sobre todo, ¿por qué un caballo parecía saberlo antes que todos? Las preguntas que nadie quería hacer ya no podían seguir calladas, porque lo que se había desatado con ese rescate era solo la superficie. Lo profundo apenas estaba comenzando a revelarse. El amanecer llegó como siempre a San Jacinto, con los gallos rompiendo el silencio, el aroma a pan recién horneado saliendo de la panadería de Doña Meche y el sonido distante de las campanas de la iglesia anunciando las 6. Pero esa mañana algo era diferente. En el aire flotaba una tensión que todos sentían, pero nadie se atrevía a nombrar. Las calles, aunque tranquilas, parecían estar a la espera de algo, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. En la estación de policía, el oficial Sánchez ya estaba de pie desde antes del amanecer. Llevaba un termo de café negro en la mano y un expediente grueso bajo el brazo. En la pared del pequeño despacho colgaba una fotografía amarillenta, la de Lucas Rentería cuando apenas tenía 17 años. Era el día que se integró al programa juvenil de apoyo comunitario. En esa época sonreía, una sonrisa torcida, incómoda, como si no supiera cómo encajar. Pero fue después, mucho después, que todos empezaron a notar su forma de mirar. El oficial Sánchez hojeaba informes, declaraciones pasadas, todo lo que pudiera ayudar a entender cómo ese joven que había trabajado en el rancho de don Ernesto
alimentando vacas, arreglando cercas, acariciando potrillos. Terminó siendo acusado por una tentativa de asesinato. Y mientras más leía, más extraño se volvía todo, porque Lucas no era un desconocido. No solo había trabajado en el rancho El Milagro de Dios, donde Apolo lo había enfrentado años atrás, también había sido compañero de secundaria de Camila. Según los registros, habían tenido una relación corta, de esas que van y vienen, pero que según amigos cercanos, Lucas no había superado jamás. Y no solo eso, una hoja arrugada entre los papeles antiguos reveló algo que al oficial le hizo fruncir el ceño. Una denuncia que nunca fue seguida. Hace 4 años, otra joven, Lilian Ramírez, había reportado que Lucas la acosaba. Dijo que la seguía a su casa, que la esperaba afuera del bachillerato, que la observaba desde lejos. Nunca llegó a más, y por presión familiar, Lilian retiró la queja. Dijo que quizá estaba exagerando, que no quería problemas, pero ahora, en retrospectiva, no era exageración, era una advertencia. Sánchez se levantó de golpe, miró a su compañero Ramírez, que apenas llegaba con una dona en la boca. «Tenemos que encontrar a ese tipo», dijo con una voz que ya no tenía dudas. «¿Crees que está escondido en el bosque?», preguntó Ramírez, limpiándose la boca con la manga. «Estoy seguro, y más vale que lo encontremos antes de que alguien más salga lastimado». Mientras eso ocurría, en el rancho, don Ernesto preparaba un balde con avena y zanahorias para Apolo. A pesar de todo lo que había pasado, el caballo seguía sereno, como si llevara dentro la paciencia de los siglos. Su pelaje marrón aún estaba un poco húmedo por el sudor del día anterior, pero sus ojos parecían más tranquilos, como si supiera que aún había camino por andar. Ernesto le habló en voz baja mientras lo alimentaba. «Tú viste algo, lo sentiste antes que todos. Ese muchacho, ese Lucas, tú lo reconociste desde antes que nosotros siquiera lo nombráramos». El anciano acarició el cuello de Apolo con ternura. Sabía que ese animal tenía algo especial, siempre lo supo. Esa misma mañana, Camila, ya más recuperada, pidió hablar con los oficiales. Quería contar todo, sentía que debía hacerlo. No solo por ella, sino por todas las otras chicas que, quizá, nunca hablaron. La joven, con la voz todavía débil pero firme, relató cómo había empezado todo. Mensajes insistentes, visitas no deseadas, frases como «tú eres mía», «si no es conmigo, no es con nadie». Todo eso se fue acumulando en silencio hasta el día que desapareció. Lucas la interceptó a la salida de su curso de enfermería, la obligó a subir a una moto vieja que había robado días antes y la llevó al bosque, con una frialdad que todavía la hacía temblar. «Él planeó todo», dijo Camila, con los ojos clavados en los de Sánchez. «Sabía qué hora pasaba el tren, sabía que nadie me buscaría tan lejos, pero lo que no sabía era que un caballo lo iba a arruinar todo». Los oficiales organizaron una búsqueda intensiva en el bosque de los cedros, con perros, drones, voluntarios del pueblo, pero no fue necesario ir muy lejos. Esa misma tarde, un campesino que vivía cerca del río encontró a Lucas escondido en una choza abandonada, demacrado, sucio, con la mirada ida. Cuando llegaron los agentes, no puso resistencia, solo murmuraba una y otra vez. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo supo dónde estaba ella? ¿Quién le dijo? Lo esposaron y lo subieron a la patrulla. Al pasar por la plaza, los ojos de los vecinos se clavaron en él como puñales. No hubo gritos ni insultos, solo silencio, uno tan pesado que se podía cortar con cuchillo, y justo en ese momento pasó Apolo. Don Ernesto lo llevaba de regreso del veterinario, caminando lento pero erguido, como si supiera que debía estar ahí. Cuando cruzó frente a la patrulla, Lucas giró la cabeza y por un segundo su rostro cambió. No fue miedo, fue odio. Apolo se detuvo. Lo miró fijamente sin moverse, sin un solo parpadeo. Y en ese cruce de miradas, todos supieron que lo que un caballo vio fue suficiente para cambiar el destino de una vida. O quizá de muchas. Esa tarde,
El cielo de San Jacinto se pintó de un gris suave, como si la tierra también estuviera procesando todo lo que había pasado. La noticia del arresto de Lucas Rentería se había regado como pólvora. Nadie en el pueblo hablaba de otra cosa, pero mientras unos discutían los detalles del caso, otros no podían dejar de pensar en el caballo. Sí, en Apolo, el viejo guardián que había hecho lo impensable. En el rancho, Apolo descansaba bajo el gran mezquite del patio, con la cabeza baja y el cuerpo relajado, pero sus ojos, esos ojos enormes y sabios, seguían alertas, observando el horizonte como si aún hubiera algo más por venir. Don Ernesto estaba ahí, sentado en su banquito de siempre, con una taza de café ya frío entre las manos. Lo miraba en silencio. Llevaba días dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo demonios supo Apolo que Camila estaba ahí? No era coincidencia, no podía serlo. Lo había visto todo. Cómo el caballo se agitó de la nada, cómo empujó la reja del corral, como si tuviera fuego en el alma, cómo lo guió, paso por paso, hasta ese lugar exacto entre los árboles donde nadie más habría llegado a tiempo. Don Ernesto suspiró, y como si estuviera hablándole a un viejo amigo, porque eso era Apolo para él, dijo en voz baja: «Tú lo sabías, ¿verdad? Desde antes. Tú lo viste venir». Y entonces su mente lo llevó de regreso a un recuerdo que había intentado enterrar por años. Fue una tarde calurosa, hacía más de 6 años. Lucas apenas había comenzado a trabajar en el rancho. Era joven, delgado, con una sonrisa torcida que no inspiraba confianza, pero parecía servicial. Al principio hacía lo que se le pedía sin chistar, pero bastaron unos días para que Apolo comenzara a reaccionar con rareza cada vez que Lucas se acercaba. Ernesto lo recordaba con claridad. Cada vez que el joven ponía un pie en el corral, Apolo tensaba el cuerpo. Al principio pensó que era casualidad, pero un día, ese día, lo vio con sus propios ojos. Lucas estaba en el establo, solo, con una yegua preñada llamada Bruma. Ella era dócil, tranquila, no se asustaba con facilidad. Pero esa tarde relinchó como si estuviera siendo atacada. Cuando Ernesto llegó corriendo, lo encontró todo en un caos. Bruma estaba echada, temblando, y Lucas salía del establo con una expresión sombría, la camisa manchada de tierra y enojo en los ojos. Apolo fue el primero en reaccionar. Se interpuso entre Lucas y el resto del rancho como una muralla viva. Bajó la cabeza, resopló con fuerza y avanzó hacia el muchacho como si fuera a embestirlo. Lo obligó a retroceder. Ernesto lo detuvo antes de que pasara a mayores, pero desde ese día Lucas no volvió a acercarse a Apolo. Y ahora todo encajaba. Apolo lo recordaba, no solo con la mente, sino con algo más profundo. Con ese instinto que tienen los animales, esa sensibilidad silenciosa que capta lo que los humanos no pueden ver. Don Ernesto lo entendía ahora. El caballo lo había olido, sentido, reconocido, y por eso actuó. Y eso, por dentro, lo conmovía más de lo que podía explicar. En el pueblo, mientras tanto, los niños comenzaban a visitar el rancho solo para ver a Apolo. Le llevaban zanahorias, trozos de pan, hasta flores. Lo miraban como si fuera un superhéroe, y para muchos lo era. Pero no todos podían entender la profundidad de su gesto. No era solo un acto heroico, era un mensaje. En una banca frente al jardín del pueblo, Camila se recuperaba sentada al lado de su madre. Ya podía caminar con ayuda de un bastón. Su rostro mostraba las huellas del trauma, pero también una luz distinta. Algo dentro de ella había cambiado. «Mamá», le dijo de pronto, «¿puedo ir a verlo?» «¿A quién?» «A Apolo». Rosario la miró, algo confundida. «¿Estás segura?» Camila asintió despacio. «Siento que necesito verlo de nuevo. Como si él todavía me cuidara». Y tenía razón. Esa misma tarde, don Ernesto escuchó que alguien se acercaba. Miró por encima del portón y la vio. Camila, con el cabello recogido en una trenza, los ojos húmedos pero firmes. A su lado, Rosario,
con las manos temblorosas. Apolo levantó la cabeza apenas las sintió cerca. No necesitaba verlas para reconocerlas. «Buenas tardes, don Ernesto», saludó Camila. «¿Puedo...?» «Claro que sí, hija. Este rancho también es tuyo ahora», respondió con una sonrisa suave, haciéndose a un lado. Camila se acercó despacio a Apolo. El caballo no se movió, solo la miraba. Sus ojos marrones parecían espejos del alma. Ella se detuvo frente a él, temblorosa. «No sé cómo lo hiciste», le dijo en voz baja, con una lágrima cayendo por su mejilla. «Pero gracias. Gracias por salvarme, por llegar cuando nadie más lo hizo». Y en un gesto que nadie esperó, Apolo bajó la cabeza y la apoyó suavemente en el hombro de ella. Fue un instante breve, pero tan lleno de significado que Rosario soltó un suspiro entrecortado. Camila cerró los ojos, lo abrazó con cuidado y sintió algo que no podía describir. Paz, como si todo el dolor, todo el miedo, por fin pudiera descansar. Don Ernesto miraba desde la sombra del mezquite. Y en ese instante entendió que había cosas que no se explican, que no necesitan palabras, porque hay corazones, como el de Apolo, que no hablan con la boca, pero que escuchan directamente a Dios. Era una mañana clara, con el cielo más limpio que de costumbre, como si después de la tormenta de días pasados, el universo también quisiera respirar. Las flores del jardín frente a la clínica habían comenzado a abrirse, y el canto de los pájaros sonaba más alto, más vivo. Sin embargo, dentro de la sala donde Camila Ibarra se recuperaba, reinaba un silencio denso, un silencio que dolía. Camila se sentó en la orilla de la cama, con la espalda recta y las manos temblorosas apoyadas sobre las piernas. Llevaba una blusa blanca y unos jeans sencillos. Su rostro estaba limpio, pero las ojeras y los labios partidos decían más que 1000 palabras. Frente a ella estaban su madre, el oficial Sánchez y la psicóloga del municipio, la licenciada Mireya, una mujer de voz suave, trenzas largas y una mirada tan paciente que parecía envolverlo todo. «Camila», dijo Mireya con tono pausado, «solo cuando tú estés lista, ¿sí? No tienes que forzarte». La joven bajó la mirada. Se tomó unos segundos. Su madre le acarició la mano, como dándole valor, y entonces, en un suspiro que venía desde lo más profundo de su pecho, empezó a hablar. «La primera vez que sentí miedo no fue cuando Lucas me amarró en las vías. Fue mucho antes. Nadie dijo nada. Solo escucharon. Fue cuando me di cuenta de que no me dejaba respirar. Me escribía todos los días. A cada rato. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Quién es ese que te saludó?» Empezó como celos. Después, como control, hizo una pausa. Su voz era frágil, pero firme. «Yo lo quise, sí. Fuimos novios unos meses, pero él siempre fue intenso. Me hacía sentir que le debía algo, que si lo dejaba, se iba a hacer daño. Así que me quedé por miedo, no por amor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no dejó de hablar. Cuando por fin me armé de valor y terminé con él, me amenazó. Me dijo que nadie me iba a querer como él, que si no era suya, no iba a ser de nadie. Al principio pensé que solo eran palabras, pero me empezó a seguir. El oficial Sánchez anotaba con cuidado cada palabra, mientras su rostro se endurecía con cada detalle. Un día me esperó afuera del centro de salud donde hago mis prácticas. Me dijo que quería hablar. Yo le dije que no, y ahí fue cuando me jaló. Me cubrió la boca, me metió en la parte trasera de una camioneta vieja. No pude gritar, nadie me vio. Su voz se quebró. Su madre lloraba en silencio, pero no interrumpía. Me llevó al bosque. Me decía que el mundo estaba mejor sin mí, que yo le arruiné la vida. Me ató con una soga gruesa, me puso un trapo en la boca y antes de irse se agachó y me dijo: «Te dejo con el tren. Él hará lo que yo no tengo el valor». Camila cerró los ojos por un momento. Sus hombros se sacudieron y ahí me dejó, entre las piedras, con el cuerpo entumido sin poder moverme. Vi pasar las horas, los rayos del sol cambiando de dirección, los sonidos del bosque.
Y cuando ya no podía más, cuando empecé a sentir que ya no era parte de este mundo, recé. No sé cuánto tiempo estuve orando, pero recé con todo el alma. La licenciada Mireya le pasó un pañuelo. Camila lo tomó con suavidad y entonces lo escuché. Ese galope, esa respiración, ese sonido tan distinto a todo. Pensé que era un delirio, que ya estaba soñando, pero cuando abrí los ojos, lo vi. Su voz se volvió más suave, más cálida. Apolo, ese caballo marrón de ojos viejos, se acercó despacio, sin miedo. Me olió la cara y yo sentí que Dios me estaba contestando, que no estaba sola, que me estaba mandando un ángel con forma de caballo. Los presentes bajaron la cabeza. Nadie se atrevía a interrumpir esa confesión. Lo demás, ustedes ya lo saben. Don Ernesto llegó, me desató, y el tren pasó segundos después. Camila se limpió las lágrimas. Su voz se quebró una vez más. Pero lo que quiero que entiendan no es solo lo que me hizo Lucas, es todo lo que dejé pasar por miedo, todo lo que no dije, por vergüenza, por pensar que a nadie le iba a importar. Y hoy, si estoy viva, si puedo hablar, es porque ese caballo me escuchó cuando nadie más pudo hacerlo. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del viejo reloj en la pared. El oficial Sánchez cerró su libreta. Gracias, Camila, gracias por contarlo. Ella asintió. Quiero que esto no se olvide, que otras niñas del pueblo no se queden calladas como yo. Y quiero que a Apolo le hagan un homenaje, porque él no salvó solo mi vida, salvó también mi alma. Y ahí, en esa habitación sencilla de un pueblito escondido entre cerros, se dijo una verdad poderosa. A veces, los milagros no bajan del cielo con truenos ni rayos. A veces, llegan con pasos suaves, relinchos sabios y ojos que han visto más de lo que cualquier humano podría imaginar. El domingo amaneció con un aire distinto en San Jacinto. El cielo estaba despejado, los rayos del sol caían tibios sobre los tejados viejos y una ligera brisa movía las ramas del mezquite central en la plaza. Era como si el pueblo entero despertara con el corazón un poco más ligero, pero con la necesidad profunda de cerrar un ciclo, de sanar. Ese día no hubo mercado ni misa como de costumbre. Los comerciantes guardaron sus puestos y las campanas de la iglesia no sonaron para llamar al rosario. En cambio, se corrió la voz de que habría una reunión especial. No era un evento oficial, ni organizado por ninguna autoridad. Fue algo que simplemente nació del pueblo. Alrededor del mediodía, familias enteras comenzaron a llegar a la plaza principal. Venían de a poco. Mujeres con rebozos coloridos, ancianos en sillas de ruedas, niños corriendo entre los arbustos, jóvenes tomados de la mano. No había programa, ni discursos planeados, solo un murmullo que repetía una misma intención: agradecer. En medio de ese murmullo de pasos y emoción contenida, apareció don Ernesto, con camisa blanca bien planchada, pantalón de mezclilla y su sombrero de siempre. Pero no venía solo. A su lado caminaba Apolo, con paso lento pero firme, el pelaje marrón brillando bajo el sol como si Dios mismo lo hubiera acariciado. Llevaba una manta blanca sobre el lomo, sencilla, con una palabra bordada en letras grandes: Guardián. Y entonces sucedió algo que nadie había planeado. La gente comenzó a aplaudir. No fue un aplauso común, de esos que suenan porque sí. Fue uno sentido, profundo, de esos que nacen desde el pecho. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente se quedaron en silencio, con la mano en el corazón. Pero todos, absolutamente todos, tenían la mirada clavada en el caballo que había salvado una vida, cuando nadie más lo hizo. Camila estaba ahí también. Caminaba despacio, tomada del brazo de su madre pero erguida, fuerte, con una flor amarilla en la mano. Cuando Apolo se detuvo frente al kiosco de la plaza, ella se soltó, se acercó sin decir una palabra y le colocó la flor justo en la frente. Luego se inclinó y lo abrazó, tal como lo había hecho el primer día que se reencontraron. Fue un abrazo largo, silencioso, pero cargado de algo que nadie más podía comprender.
Gracias, Apolo, susurró ella. Gracias por no olvidarte de mí. La plaza entera estaba en silencio, y entonces, como si el momento lo pidiera, doña Cata, la mujer más anciana del pueblo, con más de 90 años y voz quebradiza, se acercó caminando con su bastón. Se paró junto a don Ernesto y levantó la voz, con ese tono antiguo que hacía estremecer hasta las piedras. Ese animal no es cualquier bestia. Este caballo está tocado por el cielo, y no me da vergüenza decirlo. Es un ángel con patas, y en este pueblo vamos a recordarlo todos los días de nuestras vidas. Los aplausos estallaron de nuevo. Fue ahí cuando el padre Matías, párroco del pueblo, tomó la palabra. Se acercó al centro de la plaza con una pequeña cruz de madera en las manos, se paró frente al caballo y dijo: «Hoy, como comunidad, bendecimos a este ser vivo que fue instrumento de Dios. Que su ejemplo nos enseñe a no ser sordos al dolor de los demás. Porque si un animal pudo escuchar el clamor de una joven atada a los rieles, ¿cómo es posible que nosotros, con nuestro corazón y razón, sigamos tan distraídos?» Después de esas palabras, todos bajaron la cabeza. Y entonces Rosario, la madre de Camila, dio un paso al frente. Se paró justo frente a don Ernesto, con lágrimas en los ojos, y le tomó las manos. «No solo le debo la vida de mi hija a ese caballo, también a usted, don Ernesto, porque confió en él, porque lo siguió, porque no lo ignoró». Ernesto bajó la mirada conmovido. «Yo no hice nada, doña Rosario. El que hizo todo fue Apolo. Yo solo tuve la suerte de entenderlo a tiempo». La gente se acercó, una por una, a dejar flores frente al caballo. Pronto, sus patas estaban rodeadas de colores: lirios, margaritas, girasoles, como si le estuvieran construyendo un altar viviente. Pero lo más conmovedor fue lo que pasó después. Un niño pequeño, de no más de 6 años, se acercó con una cartulina doblada. Era de papel reciclado y tenía dibujos hechos con crayolas: el tren, una niña y un caballo con alas. Se la entregó a don Ernesto, que apenas podía sostener el llanto. «Esto es para Apolo», dijo el niño, «porque mi mamá me dijo que los verdaderos héroes no usan capa, usan corazón». Y en ese instante, sin que nadie lo esperara, Apolo relinchó. No fue fuerte ni violento, fue suave, como una respuesta, como un agradecimiento. Y entonces todos lo supieron. Ese día, en el centro del pequeño pueblo de San Jacinto, no solo se rindió homenaje a un caballo, se celebró la esperanza. Los días pasaron, y aunque el calendario seguía avanzando como siempre, en San Jacinto todo se sentía diferente. Como si el tiempo caminara más lento, como si algo profundo hubiera cambiado para siempre. En la entrada del pueblo, justo a la derecha de la capilla, un grupo de vecinos clavaba un nuevo letrero de madera, tallado a mano, con letras grandes que decían «Santuario del Guardián». Debajo, un dibujo sencillo pero claro, la silueta de un caballo con el hocico inclinado hacia una flor. El viejo rancho de don Ernesto, el milagro de Dios, había sido rebautizado por voluntad de todos. No solo era un rancho, ahora era un símbolo, un lugar sagrado, un espacio para recordar que la fe, el amor y la bondad pueden habitar incluso en los lugares más humildes, e incluso dentro de un animal de ojos tristes y alma de sabio. Apolo seguía ahí, con su andar pausado, su pelaje marrón oscuro y esa forma de mirar que no necesitaba palabras. Don Ernesto se había comprometido a que jamás volvería a trabajar. No cargaría nada más. No serviría como transporte, ni para exposiciones, ni como espectáculo. Desde ese momento, Apolo era simplemente libre. Cada tarde, niños de escuelas cercanas venían en excursión al rancho. Camila, recuperada casi por completo, se ofrecía como voluntaria para contar su historia. Lo hacía de pie, junto a Apolo, con la voz clara y el corazón abierto. Los pequeños la escuchaban con los ojos muy abiertos, sorprendidos, como si estuvieran frente a un cuento de hadas. Solo que este era real. No fue magia, les decía ella con una sonrisa suave.
Fue amor, fue instinto, fue fe. Apolo no me salvó porque sea especial. Me salvó porque sintió mi dolor, porque escuchó lo que otros no escucharon. Algunos días llegaban personas de otros pueblos, incluso reporteros de ciudades lejanas. Todos querían ver al caballo que salvó a una joven. Querían tomar fotos, grabar videos, preguntar cosas. Pero don Ernesto, con su gorra de siempre y la calma de los hombres sabios, les respondía con sencillez: él no necesita cámaras, él solo necesita respeto. Y así fue como poco a poco, el santuario del guardián se transformó en algo más que un espacio físico. Se volvió un lugar de reflexión, de conexión, de gratitud, porque todos, de una u otra forma, habían sido tocados por esa historia. Una historia que se coló en los corazones como semilla y empezó a florecer. Un día, al cumplirse un mes del rescate, Camila organizó algo especial. Pidió permiso al ayuntamiento para reunir a todos en la plaza nuevamente. Esta vez no era para llorar, era para celebrar, para agradecer, para sembrar esperanza. La gente llegó con velas, con flores, con cartas escritas a mano, cada uno con algo que decir. Algunos le escribieron a Apolo como si fuera una persona. Otros le dejaron dibujos, poemas, hasta pequeñas medallas. Y en medio de todo ese amor silencioso, Camila tomó el micrófono y dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos. Muchos dicen que fue un milagro, y yo lo creo. Pero no un milagro que cayó del cielo sin más. Fue un milagro que nació del amor. Apolo no habla, pero escucha, no escribe, pero deja huella, no tiene voz, pero Dios lo usó como si fuera un profeta con pezuñas. La plaza se estremeció. Algunos lloraron, otros aplaudieron con fuerza. Y Apolo, que estaba ahí, tranquilo, bajo la sombra del mezquite, simplemente parpadeó lento, como si lo entendiera todo. Esa noche San Jacinto durmió con el corazón lleno, porque entendieron que los verdaderos héroes no siempre tienen capa. A veces tienen crines despeinadas, piel marcada por los años, y un alma tan grande que pueden escuchar a Dios cuando los demás no pueden. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan poderosa. Si llegó hasta tu corazón, es porque quizás necesitabas escucharla hoy. Ahora dime, ¿tú también crees que los animales sienten más de lo que imaginamos? ¿Alguna vez sentiste que un ser sin palabras te entendía mejor que cualquier persona? No ignores esas señales. No calles lo que tu corazón te susurra. Tal vez es momento de abrir los ojos y comenzar a ver el mundo con más empatía, con más compasión y con más fe. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Camila? ¿Serías capaz de escuchar a tu alrededor lo que los demás no pueden ver? Te invito a reflexionar, a comentar abajo lo que esta historia despertó en ti y a compartir este video con alguien que necesite una dosis de esperanza. Y si quieres seguir conociendo historias como esta, que tocan el alma y nos hacen creer otra vez en los milagros, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna historia que, como esta, puede cambiar vidas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los verdaderos milagros caminan sobre 4 patas.